Bueno, compañeros, continuamos con el análisis del informe policial homologado para hechos probablemente delictivos. Les recuerdo que es el formato 2018 y que estamos atendiendo a la guía elaborada por la Comisión Nacional de Seguridad. Todos los datos van a estar en la descripción del video para que los consulten. Estamos ya en la sección 6 que se refiere al informe de uso de la fuerza. Bueno, en este informe vamos a describir cuál fue la resistencia o agresión y cómo fue que hicimos el uso de la fuerza. Aparte vamos a tachar las circunstancias y las personas o autoridades que se hayan resultado lesionadas con motivo de este uso de la fuerza. Bueno, antes que nada quiero repasar algunos principios para el uso de la fuerza. Este tema de uso de la fuerza pues es muy vasto. Es un tema que aún no está completamente regulado a nivel nacional. No existe un protocolo homologado de uso de la fuerza, si bien ya desde hace muchos años los organismos en materia de derechos humanos han mencionado que es imperativo que exista un protocolo para el uso de la fuerza en todos los estados. Lo cierto es que no todos cuentan con él y actualmente no hay un protocolo que sea aplicable en todo el país o para todas las corporaciones. Entonces hay que atender a lo que nos dice la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta ley nos habla de que la fuerza debe aplicarse atendiendo a los principios de racionalidad, congruencia, oportunidad y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la ley no nos los define, nos manda una legislación aplicable que pues bueno, dependerá de cada estado o de cada institución policial. Por otra parte, dentro del estado de Aguascalientes, el artículo 42 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública nos habla de que el uso de la fuerza debe de cumplir con los requisitos de congruencia, esta congruencia entendida como un equilibrio entre la fuerza utilizada y el detrimento causado. Nos habla también de niveles de fuerza, que es persuasión, reducción física, armas no letales y fuerza letal. Habla también de un principio de oportunidad, que nos refiere a que la fuerza debe usarse tan luego como se advierta la necesidad de su uso para repeler peligros actuales o inminentes a los bienes, derechos o a la integridad de las personas. Por otra parte, la proporcionalidad nos habla de la correspondencia entre el nivel de fuerza y la acción que se enfrenta o la que se intenta repeler. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de su tesis aislada, con número de registro 162.989, nos habla de ciertos requisitos que debe de cubrir el uso de la fuerza. En primer término, la legitimidad, entendida tanto como la facultad que yo debo de tener para usar la fuerza y además que este uso de la fuerza persiga una finalidad que debe de ser legítima, que debe de estar prevista en la ley. También nos habla de un principio de necesidad que se refiere a agotar previamente todos los medios no violentos que puedan servir para cumplir esta finalidad. También nos habla de la necesidad como el requisito de verificar si existe una amenaza, peligro real o inminente para poder nosotros hacer uso de la fuerza. Por otro lado, nos habla de la idoneidad, es decir, que la fuerza debe de ser el medio adecuado para lograr una detención o cualquier fin lícito que tengamos, que persigamos mediante este uso de la fuerza. Y por otro lado, la proporcionalidad, entendida como una correlación entre la fuerza usada y la resistencia ofrecida. En este caso, la Corte nos hace referencia a un uso diferenciado y progresivo de la fuerza. Como les digo, es un tema muy extenso. Estos principios tienen mucho de dónde desarrollarse. Al menos en Aguascalientes no hay una ley reglamentaria respecto al uso de la fuerza. Entonces hay mucho de dónde analizar para poder nosotros hacer un uso racional y diferenciado de la fuerza. Entonces, pero eso lo vamos a dejar para otros videos. Si todo sale bien, haré otro video específicamente sobre el uso de la fuerza. Mientras vamos a centrarnos en este llenado del informe policial homologado. Bueno,
Los niveles de uso de la fuerza a que nos hace referencia el Protocolo Nacional de Primer Respondiente son presencia, que bueno, yo no lo veo realmente como un uso de la fuerza, posteriormente daré mi opinión por qué, pero bueno, no entra dentro del objetivo del video. Después está la verbalización, que es el uso de comandos verbales para la persona que se pretende someter o se pretende reducir. El control de contacto, que ya implica una reducción física de movimientos. La propia reducción física de movimientos, que entendida ya como la inmovilización o control. El uso de fuerza no letal, que en este caso yo quisiera hacer la acotación de que más bien se trata del uso de fuerza menos letal, porque hay que entender que cualquier uso de la fuerza puede tener una consecuencia letal, no importa el nivel. Entonces, bueno, hablar de fuerza no letal yo lo siento un poquito como fuera de contexto, pero bueno, así lo dejamos. Y por último, la fuerza letal, que ya es el uso de armas de fuego o algún otro objeto que pueda causar la muerte. ¿Sí? Estos son los niveles de uso de la fuerza. Sobre estos niveles nos vamos a manejar al momento de llenar nuestro informe policial homologado. Entonces, aquí en el apartado de uso de la fuerza, en el ejemplo nos habla que el uso de la fuerza se debió a que existió una agresión física al momento de la detención. Esta descripción debe de ser muy breve, pero también debe de ser muy clara. En ambos casos, en ambos recuadros, si no se hizo uso de la fuerza hay que testarlos con la leyenda no aplica, como ya hemos visto antes. Aquí en el momento de describir el uso de fuerza utilizado y los hechos que lo motivaron y las consecuencias, es importante que esta descripción que hagamos refleje nuestro conocimiento en la aplicación de los principios y niveles de uso de la fuerza, igual que en la narración de hechos. Nosotros somos profesionales en aplicar esta fuerza, es decir, la fuerza que aplicamos no es una fuerza irracional, no es una fuerza arbitraria, sino que está sujeta a ciertos requisitos. Hay que reflejar el cumplimiento de esos requisitos en esta descripción y por supuesto debe de ser congruente con la narración anterior que ya hemos hecho del hecho, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta para que no se contradigan las cosas que se colocan en un apartado con las que vienen en otro. También es muy importante que sea congruente. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo, nos habla de que la persona derivada del uso de la fuerza se cayó en la banqueta y se golpeó en la cara, presentando una raspadura en el ojo. El propio formato nos hace referencia a que especifiquemos las consecuencias ocasionadas. Yo he visto algunos informes en los que se hace referencia a que la persona no presentó ninguna resistencia, se le cooperó en todo momento y sin embargo la presentan ante el Ministerio Público, bueno, como dicen la expresión ahí, como Santo Cristo, ¿verdad? Entonces tiene que ser congruente, porque si estamos mencionando que no se hizo uso de la fuerza y por otra parte el detenido presenta lesiones en las que se vuelve evidente que existió una aplicación de fuerza por parte de nosotros como aprensores, eso nos puede perjudicar a nosotros porque ya estaríamos hablando de una cuestión de tortura, de una cuestión de lesiones que no están justificadas y bueno, la idea es que nuestro trabajo se sostenga ante cualquier instancia que lo llegue a evaluar. Por eso debemos de ser muy coherentes entre lo que hacemos, lo que plasmamos en el informe y lo que presentamos ante las autoridades. ¿De acuerdo? Bueno, aquí en este caso de las circunstancias en las que se empleó el uso de la fuerza se puede seleccionar más de una opción. Podemos emplear la fuerza durante la detención, durante la inspección o en otros casos. Insisto, debe de coincidir con los anexos que llenamos para que el documento sea coherente en todas sus partes. En este caso también, en el caso de que nos pregunta si existen personas o autoridades lesionadas o fallecidas, se puede seleccionar más de una opción. Puede haber algunos lesionados, puede haber algunos fallecidos. Entonces, tiene que haber, si tachamos sí, puede ser al mismo tiempo tachar las dos, lesionadas y fallecidas. Si tachamos no, evidentemente ninguna de estas dos quedará marcada. En este caso, si se solicita o se brinda asistencia médica, debe de coincidir con el apartado 5.4, que es referente a la solicitud de apoyo. Es decir, si solicitamos apoyo de paramédicos,
debemos de asentarlo en el 5.4 y además asentarlo aquí en este apartado de la solicitud de asistencia médica. ¿De acuerdo?